Seguimos aquí en el Mangrullo Radio cuando son las 22:47. Esto es FM Track 90.1. Recuerdes que nos puedes mandar un WhatsApp al 3544-654243, 3544-654243, como hizo Dodo de La Ferrere, quien nos aportaba un dato con respecto a lo que hablábamos de Jorge Álvarez, este productor de Mandioca Records, y nos decía: gracias a Manal, Papo consiguió su sonido de distinción para su primer CD y el gran Geloso. Saludos desde La Ferrere, un abrazo gigante, Dodo. Bueno, Dodo, muchas gracias por estar del otro lado y un abrazo gigante para vos. Esperemos tenerte aquí en la familia del Mangrullo y los invitamos a todos los que estén escuchando que se vayan sumando de a poquito. Y escuchamos Yesterday's Papers de los Rolling Stones, y pegado a eso escuchamos Honey White de Morphine, a quien también estamos escuchando de fondo, porque al igual que Brian Jones, el sábado pasado se cumplieron 22 años de la muerte de Mark Sandman, el líder de esta gran banda. Pero no vamos a hablar tanto de la vida en sí de Mark Sandman, o en realidad un poco sí, pero lo vamos a hacer desde el enfoque que nos propone el documental Cure for Pain, que se puede ver en YouTube. Es un documental de 1 hora 25. Y bueno, esta es una sección que vamos a estar haciendo todos los lunes, donde vamos a hablar de rock, pero desde la perspectiva cinematográfica o documentalística, o la que requiera que no sea solamente música, sino nos vamos a parar más en lo audiovisual. Y bueno, este documental, les cuento que a mí me gustó mucho, me hizo entender un montón de las cosas de las que por ahí no sabía cuando escuchaba Morphine. Por ahí yo la banda la empecé a escuchar y siempre me llamó la atención ese sonido tan oscuro que tiene y tan distinto, porque Morphine es una banda que es muy particular, es una banda, yo me animo a decir que es la más original de todo lo que es la historia del rock mundial. Es la más original. No estoy diciendo que es la mejor ni la peor. Es la más original porque es una banda que se compone por un bajo de 2 cuerdas, nada más ni nada menos, 2 cuerdas, un saxo barítono, que es un saxo que tiene un tono en si bemol, que es un poquito más alto que el... un poquito no, bastante. Es el saxo con el tono más grave, digamos, que se tiene. Doble, un saxo barítono doble, sumado al bajo de 2 cuerdas y sumado a la batería, que le da un estilo jazzero, el baterista Bill Conway, forman esto que es Morphine, que vamos a escuchar un poquito ahora. Now I think I know what it is you need. I know some people wanna make you change. Well, I know how to make it go away. You see, I met a devil in Buena Buena. Y ahí escuchamos Morphine, su tema Buena del disco Cure for Pain. Se puede escuchar, ¿no? Como esa atmósfera densa de sonido que te envuelve y que es increíble. A mí la verdad que esta banda me parte la cabeza por el clima que genera, ¿no? Al escucharla. Mark Sandman se encargó de definir a Morphine como low rock o fuck rock, así lo dice en este documental, que arranca con varios inserts de distintos presentadores de televisión presentando a la banda, valga la redundancia, y sorprendiéndose por lo novedoso de su estética musical. Y ahí van muestran distintos testimonios de varios personajes relacionados al mundo de la música, que cuentan que, bueno, un poco lo que hablábamos recién, que es una banda de las más originales y que mucha gente que quedó impactada por la personalidad de Morphine, que parecía como que se trasladaba también a la música. Mark Sandman era definido por la gente que lo conocía bien como una persona oscura, pero a la vez muy sensible. Que era una persona como que podía pasar de ser muy alegre a ser una persona sin sentimientos, en un abrir y cerrar de ojos. Eso es lo que cuentan un poco distintos testimonios. La relación de Sandman de pequeño con sus padres no fue la mejor. Sus padres a los 18 años le exigieron que se busque un trabajo, ¿no? La típica que nos ha pasado a casi todos.
Y bueno, Sandman rechazaba esta idea fehacientemente, no quería saber nada con trabajar y decide irse de la casa y abandona a sus padres y a sus dos hermanos, a sus tres hermanos, a sus dos hermanos, perdón, estoy bien dicho, porque Mark Sandman tuvo 3 hermanos, del cual falleció uno y le quedaron 2, y luego falleció él. Qué patrón que se repite ¿no? De los hermanos fallecidos de chico, con Brian yo lo veíamos recién. Y bueno, a Mark Sandman también le pasó lo mismo. Siempre los padres renegaban mucho con él. En el testimonio, en el documental se los ve ya viejitos, porque este documental es del 2011. Los padres, desconozco si todavía están con vida, pero en ese momento decían que siempre el que siempre tenían que estar renegando, el que se los hacía renegar, la oveja negra de la familia era el mismo Mark Sandman. Los otros hermanos seguían un poco el camino que les inculcaban sus padres. No sé si lo seguían por obligación o porque realmente era lo que querían, pero Mark Sandman era como la oveja negra de la familia que quería hacer música y nada más, siempre hizo su vida. El documental está muy bien narrado, te sabe llevar muy bien biográficamente desde que es pequeño hasta que es adolescente, se va de la casa. Y después, cuando se va de la casa, muestran varios manuscritos, varias postales que se ven en el documental, que eran las que él les mandaba a su familia en 7 años. En 7 años el único contacto que tenía con la familia eran postales que él les mandaba, y manuscritos, cartas. No había otra forma de comunicación. Por ahí sí el teléfono estaba seguramente, pero bueno, no sé por qué no se comunicaba telefónicamente con su familia. Y ahí empezó a divagar, digamos, a vagar por distintos lados. Estuvo viviendo en una cabaña abandonada hasta que después, ya un poco apretado por la situación, consigue trabajo en un barco pesquero y se va a navegar. Está por Centroamérica, en Belice, donde trabajan varias cosechas de hongos y marihuana en Centroamérica. Y ahí empieza su verdadera, digamos, aventura con la música, ¿no? Empieza a experimentar con las drogas y por ende empieza a experimentar un poco más con la música. Luego conoce a Bill Conway, a Dana Coley, que sería el saxofonista de Morphine, y forman la banda Treat Her Right, que traducido se llama Tratala Bien, que era como un mensaje que él cuenta. Mark Sandman, en el documental, hay un archivo que cuenta que él le había puesto así a la banda porque veía como que el rock le cantaba mucho a las mujeres, como que se la denigraba mucho, y él en contrapartida a esto le ponía este nombre a la banda. Un adelantado, ¿no? de una época en los años 70 que esté hablando también de la igualdad de género, algo que se ve mucho por estos días, visto 40 años atrás no era visto de igual manera. Así que esa fue la primera banda de Mark Sandman, que a diferencia de Morphine, contaba con una guitarra y el sonido era bastante parecido a lo que después fue Morphine. Nada más que tenía una guitarra y un estilo jazzero, y a la banda ya le iban diciendo gente que lo iba a ver como que les gustaba mucho, como que era por ahí. Mark Sandman se iba dando cuenta como que era por ahí la cuestión. El guitarrista tiene un problema en sus manos, deja de tocar, la banda se disuelve, y bueno, después se forma Morphine, que era un nombre tentativo que le iban a poner antes de Treat Her Right, y por descarte le ponen Morphine, y queda compuesta como trío con Mark Sandman en bajo y voz, Dana Coley en saxo barítono y Bill Conway en la batería. Seguimos escuchando un poquito de Morphine de fondo. Bueno, ahí seguimos escuchando Morphine de fondo con su sonido tan particular. Morphine saca 3 discos. En el año 1992 sale Good,
En el año 95 sale Cure for Pain, que es el disco con el que despegan, si se quiere, con el que empiezan a llevar un poco más de gente, a rotar un poco más en las radios y se vuelven un poco más masivos. Y el último disco que sacaron en el año 98 es Yes, que fue el último disco de la banda. El 3 de julio de 1999 la banda fue convocada a tocar en Roma en un festival de rock junto a The Queen of the Stone Age en Roma, y en medio del recital Mark Sandman se desploma y muere, transformándose en la muerte más rockera sin duda de toda la historia, ¿no? Saliendo un poco de la parodia esa que hacía Capusotto con sus sketches de las muertes rockeras, y yo creo que esta fue la muerte, no sé si más rockera, pero Mark Sandman murió en su ley seguramente, arriba de un escenario, y bueno, en Roma, en ese lugar hay una placa que lo recuerda. Y bueno, el documental se lo recomiendo mucho, búsquenlo en YouTube, lo buscan como Mark Sandman, Cure for Pain, The History of Mark Sandman. Es un documental de 1 hora y 25, que quizás para un documental es un poquito mucho, pero créanme que es bastante llevadero y les va a terminar gustando. Y bueno, vamos a escuchar el último tema de Morphine de esta noche. De Morphine le mandé. Se me mezcló Morphine con Cure for Pain, que es el tema que está sonando de fondo. Esto es Morphine por FM Triac.